Iñaki Gabilondo entrevista en Noticias 4 al expresidente Felipe González. Le entrevista en esa misma habitación, la 110 del Hotel Palace. González vuelve por primera vez a ese lugar tras 25 años. Señor González, ¿se acuerda de este lugar? Sí, aunque no soy un gran iconoclasta. No he vuelto por aquí, pero sí, claro, no me voy a acordar. Es inolvidable. Sí. ¿Viajamos un momento a aquel día? Sí. ¿Al estado de ánimo de aquel día o al análisis? Al por fuera y al por dentro. ¿Qué recuerda de aquel día, de lo que hicieron y lo que pasó aquí? Bueno, primero, recuerdo que me lo esperaba, y me lo esperaba más que la mayoría de los miembros de mi partido y de la dirección del partido, y menos de lo que ocurrió. Pero más que los demás y menos de lo que ocurrió. Segundo, me acuerdo de que estaba abrumado, no estaba contento. Estaba con un sentimiento de hiperresponsabilidad que me abrumaba, ¿no? Pero a la vez estaba tranquilo, porque había tenido mucho tiempo de pensar que iba a llegar este momento, desde que vi cómo crecía la ola en Andalucía en mayo. ¿Y aquí dentro qué pasaba? Pues aquí dentro era el típico ambiente tenso y alegre de espera de resultados. Y cada uno reaccionaba de una manera diferente. Yo creo que la mayoría de la gente estaba muy contenta, muy contenta. Y la medida en que iba el resultado abultándose, más contenta. Y yo veía eso un poco a contracorriente. Cuando habíamos perdido en el 79, todo el mundo estaba hundido y yo estaba muy tranquilo. Tranquilo, sereno, en fin. Pero aquí el ambiente era de absoluta euforia, aquí dentro, de absoluta euforia. Tenía 40 años. 40 años había cumplido, sí. Se sentía muy hecho, maduro, verde, un crío. ¿Qué cosa me pregunta? Me sentía dispuesto a asumir con plenitud la responsabilidad y creía que tenía las ideas básicas claras sobre lo que quería hacer con el país. Que usted, en cierto sentido, resumió en la famosa frase que dijo a Pepe Oneto, la transición, digamos, se ha abrochado aquí, hay que lograr que España funcione. Eso es. ¿Qué es lo que tenía usted en aquel momento en la cabeza, poniéndole 2 líneas más a eso de que España funcione en aquel momento? Que saliéramos de aquella dinámica perversa de involución con intentos de golpes y de amenaza desestabilizadora, además de la crueldad en sí mismo del terrorismo. Por tanto, que fortaleciéramos la democracia, que cumpliéramos con el pacto constitucional de redistribución del poder, que rompiéramos el aislamiento y, en primer lugar y sobre todo, que recuperáramos el retraso en la modernización de España y en la cohesión social. Teníamos que hacer lo que los otros habían hecho y habían mostrado que funcionaba. Entre otras cosas, teníamos que recuperar algo que era importantísimo en términos históricos, y es la autoconfianza. A veces lo he expresado diciendo, quería que nos reconciliáramos con nuestro pasaporte. ¿Tenía usted conciencia de la resistencia que iba a encontrar? Porque en aquel día concreto que estábamos hoy evocando, daba la impresión de que, en fin, los partidos que no habían ganado habían aceptado muy discretamente la cosa y se habían retirado arrollados por los 10 millones de votos. La reaparición posterior tan potente de aquella resistencia, ¿se la esperaba usted aquel día? Yo sí, pero no solo contaba con eso, lo entendía. O sea, entendía que durante 3 años hubiera más salida que entrada de capital en España. Pues ¿por qué iban a confiar en unos muchachos relativamente jóvenes, aunque en 40 años ya no se es joven, que se hacen cargo del timón del país con 202 diputados? Era más claro lo que decía, para ellos, lo que decía Fraga. Dice, bueno, de acuerdo, ha sido muy arrollador, pero durará 2 años, porque no sabrán controlar la inflación ni el orden público. Por tanto, a los 2 años nos reclamarán. Eso era razonable pensarlo, si uno lo pensaba en términos históricos. Y a mí no me producía ni irritación, porque sabía que estaban razonando históricamente. El problema, digamos, de la jefatura del Estado, que durante muchísimo tiempo no se cuestionaba, aparece en este momento como en el centro de un debate que, le pregunto, hace 25 años, ¿creía usted que iba 25 años después a estar en cuestión? No. Modificar el pacto constituyente
Por ejemplo, con la banalidad con la que se habla de la jefatura del Estado y de la monarquía, o se sobreactúa porque se quema una fotografía, o hay campañas en las emisoras de radio y no sé cuánto y tal. Y además se suman algunos líderes políticos a esto y tal. Bueno, es dramático. Es que no entienden que es una pieza clave del pacto constituyente de la democracia española, la monarquía constitucional. Oiga usted, no crea que es gratis desmontar una pieza sin desmontar el sistema, salvo que lo que quiera usted es desmontar el sistema para barajar de nuevo y que las reglas sean otras. Esto no es gratis. Y esto no es una valoración de la gestión de la institución, que por cierto ha sido más que satisfactoria, y lo digo sin ninguna vocación monárquica, sino desde el respeto institucional. Es más que satisfactoria. No es una valoración del pacto constituyente de nuestro esquema de convivencia en libertad, en paz, que le ha dado a España un progreso que no ha tenido en los últimos 3 siglos. Esta voluntad, digamos, de solemnizar determinadas cosas se han revelado muy peligrosa, ¿verdad? Siempre, digamos, los movimientos, pequeños ataques de historia, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿no podíamos también incluir la proclamación de un año de la memoria histórica, siendo seguramente necesarias muchas cosas? ¿No es tal vez un poco peligroso en un país como este trompetear mucho determinado tipo de solemnidades? Puede ser, yo creo que no es lo mismo, porque, vamos a ver, siempre tenemos un desequilibrio en el análisis de este tema, ¿no? Debo decir, yo no creo que la memoria histórica se recupere por ley si se trata de recuperar la memoria histórica con los ingredientes de dignificación de una parte de población que no pudo dignificar ni la muerte de los suyos. Creo que eso hay que recuperarlo, hay que hacerlo, y no sé si el instrumento, más bien creo que es difícil que el instrumento sea la ley, que fundamentalmente lo que define son derechos y obligaciones de los ciudadanos. Pero bueno, independientemente de eso, vamos a ver, siempre valoramos de manera distinta, y creo que hay que acabar con eso, lo que va a ocurrir la semana que viene con la canonización de no sé cuántas criaturas que fueron víctimas de su fe. Eso parece normal y natural, y yo lo viví durante todo mi periodo de gobierno. Cada mes o cada 2 meses, pues había un proceso de esa naturaleza. Nunca puse en el grito en el cielo diciendo que estaban removiendo no sé cuántas cosas. ¿Cómo es posible que se ponga el grito en el cielo porque alguien quiera enterrar a sus familiares en un sitio digno? Bueno, pues regresemos ya para concluir aquel día. Le parece otro, me imagino, ¿no? Aquel Felipe González de hace 25 años. Sí. Y no. El no es que me parece que he sido coherente conmigo mismo en el fondo de lo que quería y quiero, de cuáles eran mis prioridades y con qué sentimiento y con qué razones hacía lo que hacía. Mi compromiso creo que tiene una coherencia de fondo, en aquel momento, hace 25 años y ahora. Y me resulta también, claro, el mundo ha cambiado tanto y España ha cambiado tantísimo que cuando me dicen esta cosa, que también es muy propia, ¿haría usted lo mismo que hizo? Digo, en aquel contexto histórico, que estoy casi seguro de que sí, pero si me lo pregunta en este contexto histórico, le tengo que responder que no, que haría cosas que son diferentes y probablemente más complicadas, no más difíciles, más complicadas. La imagen de la posteridad. Sé que España es un país, digamos, de repesca, ¿no? Adolfo Suárez salió a escobazos, sí, y por fortuna, porque pienso yo que es por fortuna, pasados unos cuantos años, el país le hizo justicia y le reconoció todo lo que había hecho. Pienso que probablemente al señor González le falte todavía algún tiempo para que se despejen algunos de los elementos que algunos partidos de la oposición le han dejado pegado, marcándole bastante para su nombre en la historia, ¿no? Sí, pero tienes razón, pero solo en parte, ¿no? La verdad es que creo que en contra de lo que se piensa, yo creo que el país me ha tratado bien, o sea, que la ciudadanía, no digo los epifenómenos, y sobre todo, ya que me recuerdas, Adolfo, debo decirte que sigo pensando como comprendí cuando era adolescente y no comprendía cuando era niño, a la vieja del pueblo de mi madre, de la provincia de Huelva, que cuando oía sonar las campanas a duelo en el pueblo, paseaba por el pasillo de la casa diciendo: Dios nos libre del día de las alabanzas, Dios nos libre del día de las alabanzas. Entonces, Dios me libre del día de las alabanzas.
cuando todo el mundo esté de acuerdo en que era bueno, ¡uf! Eso ha sido muy sevillano, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga si es que es verdad? Señor González, señor presidente, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Iñaki.